A ver, hermanos, buenas noches. A ver si estamos allí en comunicación y si me escuchan. Sí, creo que nos tuvimos que cambiar de señal. Ya saben que esto es... Estaba bien la señal anterior, pero ya nos tuvimos que cambiar. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Creo que ya mi esposa me está confirmando que sí estamos bien. Ceci, que hace rato se conectó y no se logró, pero ya ahorita ya se pudo. También está ahí Araceli. Sí. Alicia, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Estamos aquí para dar pláticas sobre matrimonios. Sí. Es una parte muy importante de nuestras vidas. Sí. Sí. Mi esposa se conectó para comprobar que sí está llegando la señal. Sí. Así es que buenas noches a todos mis hermanos. Qué gusto saludarlos. Vamos a compartir la palabra de Dios para matrimonios. Así es que, ¿qué les parece si oramos, mis hermanos, para los que ya se conectaron? Y le pedimos a Dios que nos dé revelación sobre los matrimonios. Venga, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí? Buenas noches a todos, ¿sí? A los que se están conectando, gracias a Dios, ¿sí? Buenas noches. A ver, parece que vamos a poder estar también por Facebook, ¿sí? Gracias a Dios. Qué gusto es escuchar la palabra de Dios. Es un gozo. Yo hace rato platicaba con unos jóvenes aquí que son trabajadores nuestros, que les estaba yo compartiendo a ellos que algunos no se quedaron a la palabra. Dices, es que mientras no haya un nacimiento de nuevo, es una cosa espiritual. Las cosas de Dios son locura, pero les decía, no hay mejor camino que pueda haber que la palabra de Dios para poder tener una buena vida aquí en la tierra. Ser luz en medio de las tinieblas, ese es el mejor camino. Así es que, mis hermanos, vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios único, santo, verdadero, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tus maravillas, por todo lo que nos das, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que nos hables tu palabra en este día, en especial en matrimonio, Señor, porque tu voluntad es que el hombre no esté solo, Señor. Lo mostraste desde que creaste al hombre. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, Señor, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que esa es tu voluntad y tu voluntad es que vivamos bien en esta tierra, Señor. Vivamos bien. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Miriam? Qué gusto saludarte. Linda, qué bueno que te pudiste ya conectar, ¿sí? Estábamos un poco aquí. Voy a tratar de ir un poquito, a ver si... Fíjense, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en primera empieza diciendo, escribe esta parte, este capítulo, lo escribe porque hay problemas matrimoniales ahí en la iglesia de Corintio. Y bueno, sabemos que esta carta nos ha servido mucho a todos porque los problemas que tenían en Corintios son los mismos problemas que nosotros podemos vivir. Así es que vamos a leer el capítulo 7 en algunas partes y vamos a darle entendiéndolo, ¿sí? Así es que, ¿qué tal, Beatriz Morales? ¿Qué tal, María Elena Cardozar? Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Fíjense, empieza el capítulo 7 de 1 Corintios 7:1, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque él ya se está refiriendo a lo que me escribiste de los problemas que hay de matrimonios. Pero aquí hay una cosa bien importante, y aquí yo toco este tema en el primer punto. Hay Biblias que dicen, bueno le sería al hombre otra versión, no abrazar mujer, no, o sea, dicen otras cosas. Por eso a mí me gusta la versión Reina Valera, porque le dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, no tocarla, porque hay una atracción que Dios creó, ¿sí? Pero que solamente debe ser con la esposa, ¿no? Entonces, él dice, el que toca a una mujer va a arrancar una maquinaria que no debe de arrancar, ¿no? Entonces, por eso dice en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones,
cada uno tenga su propia mujer. O sea, la única manera de evitar caer en pecado, no caer en pecado, es estar casados, mis hermanos. Estar casados es cumplir la obligación con la autoridad, la ley, casándose con la autoridad y llevando su matrimonio a la presencia de Dios para que el Señor sea testigo del pacto que celebramos. Eso se llama casarse. Desde luego que la parte de ir al registro civil es una cuestión de obediencia a la autoridad, porque ellos quieren llevar un control de los que se casan, ¿no? Pero es una obediencia a la autoridad. Pero el verdadero matrimonio es cuando tú pones en tu vida y haces un pacto con tu mujer o con tu esposo, ¿no? Haces un pacto y un pacto nunca se deshace, como el pacto que Dios tiene con nosotros. El Señor siempre respeta su pacto, nosotros somos los que nos salimos de ese pacto. Pero dice, pero a causa de las fornicaciones, es decir, que están teniendo relaciones sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, Dios no está en contra de la relación sexual, si no, no podíamos multiplicarnos. Y un mandamiento de Dios es multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla, ¿no? Entonces, por eso Dios puso en nosotros eso de podernos multiplicar. Pero el Señor está en contra cuando no es tu cónyuge, no es tu esposa, no es tu esposo. Entonces, el casarse es un pacto. La parte del registro civil es una obediencia a la autoridad. El pacto es con Dios, eso es casarse con Dios. Claro que nosotros en Palabra de Vida no casamos a nadie, sino primero se casa por el civil, porque primero tenemos que obedecer a Dios obedeciendo a la autoridad. Y después celebramos el pacto donde el Señor, nuestro Padre Celestial, es testigo del pacto que tú celebras. Y ese pacto que Él celebra, Él lo está escuchando y quiere que seas fiel a la mujer, ¿sí? A la mujer con la que te casas. Dice, me pregunta Alicia, ¿cuál es la cita de cuál de lo que estoy platicando? Que no es bueno que el hombre esté solo. Viene en Génesis, si esa es la que me estás preguntando. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Entonces viene en Génesis, donde en Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y Dios creó una mujer para el hombre, ¿sí? Y después en Romanos 13 nos dice que tenemos que obedecer a la autoridad. Después me voy al versículo 6, 1 Corintios 7, 6. Quiero llegar a unas partes muy, muy importantes del matrimonio. Miren, aquí en el versículo 7, 6 dice, mas esto digo por vía de la concesión, no por mandamiento. Es decir, está claro que aquí Pablo está hablando de algo que dice, tengo al Espíritu de Dios, pero esto no me lo está diciendo Dios, no viene apoyado, digamos, en el Antiguo Testamento ni nada. ¿Sí? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Bueno les sería quedarse como yo. Es decir, Pablo aquí está dando un consejo por la vía de la concesión que le está permitiendo el Señor, mas no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, y es aquí donde yo quiero enfocar el tema de hoy de matrimonios. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Es decir, no se casen. No se casen. Entonces esto iría en contra de lo que Dios quiere, porque Dios estableció, y vamos ahí, como nos pregunta ahí Alicia, para quedar muy claro con esto, el Señor cuando creó al hombre en Génesis 2, tú vas aquí a Génesis 2, y dice aquí muy claramente, dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, ¿sí?
Y entonces aquí es cuando Dios sabemos que hizo caer en sueño profundo al hombre, y del hombre sacó una costilla, y de la costilla que sacó del hombre le hizo una mujer y se la trajo al hombre, diciéndole: esto es ahora tu ayuda idónea. Y entonces dice ahí claramente que dice que en ese momento el varón, cuando despertó, es decir, el hombre que fue creado, dice en el versículo 23, Génesis 2:23, dijo entonces Adán, cuando vio a la mujer que le habían creado: esto es ahora hueso de mis huesos y es carne de mi carne, ¿sí? Identificó que era era su carne, eran sus huesos de él, porque de ahí lo tomó el Señor. De la costilla que él tomó del hombre le hizo una mujer, entonces la hizo de él mismo. Ahora, cuando tú te casaste o te vas a casar, es decir, Dios no agarra y te saca una costilla y te hace una mujer. Eso fue lo que hizo Dios para la creación. Pero Él estableció en el momento que hay una relación sexual, en ese momento se vuelve una sola carne. Es decir, en el momento que tú tienes una relación sexual ya con tu esposa o con tu esposo, tú puedes abrir los ojos y decir lo mismo: ahora tú eres, puedes decirle a tu esposa, tú eres ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Tú puedes decirlo, porque se cumple algo espiritual tremendo. Por eso dice en el versículo 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces la voluntad de Dios era que el hombre no estuviera solo. Y la manera de hacerlo es teniendo su cónyuge o su esposa o esposo, para hacerse una sola carne, para ser hueso de mis huesos, carne de mi carne. Eso se hace cuando se tiene relaciones sexuales. Entonces, cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, se está volviendo una sola carne con una persona. Es decir, se vuelve hueso de sus huesos y carne de su carne con una persona que no es su cónyuge. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:1: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, a causa de la necesidad de tener relaciones sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, ¿sí? Y cuando él habla aquí en el versículo 6 de 1 Corintios 7:6, dice: esto no lo digo por mandamiento, lo digo por vía de la concesión. Yo quisiera que no se casaran. Yo quisiera que no se casaran. Entonces aquí estamos encontrando, mis hermanos, como un parteaguas. A ver, Pablo, la voluntad de Dios es que me una con mi cónyuge. Y entonces tú, por vía de concesión, que es muy respetable porque tienes también al Espíritu Santo, dices que no quisieras que nos casáramos, que sería mejor no casarse. Ahora mira, te voy a llevar unos versículos donde hablan más claro de esto. Dice en el versículo 28, 1 Corintios 7:28, dice: mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales van a tener aflicción de la carne. Y dice Pablo: yo les quisiera evitar los problemas de aflicción de la carne, ¿sí? Es decir, cuando Dios creó al hombre y lo hizo una sola carne, no había pecado. No había pecado. Pero cuando el hombre pecó, entonces Satanás se inyectó en el hombre, y entonces traemos un pecado en la carne, que es lo que nos lleva a muchos problemas en el matrimonio. Por eso los matrimonios, muchos no duran, porque hay mucha aflicción de la carne. Es decir, hay mucho adulterio, hay fornicación, hay pleitos, hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Es decir, normalmente la gente dice, se pone feliz cuando se casa,
cuando se casa y la luna de miel, la fiesta y la luna de miel, pues es hermosa y están felices, pero cuando acaba la luna de miel, prepárense porque empieza verdaderamente una aflicción de carne y empiezan las molestias, los enojos, las iras, al grado que una persona mejor decide yo me divorcio porque esto no es vida, ¿no? Esto no es vida, es decir, por eso nosotros en las clases que ha dado mi esposa a los jóvenes dice, si te vas a casar tienes que casarte con un cristiano para que Dios pueda hacer la obra también en él como la hace en nosotros, ¿no? Es decir, y que se casen teniendo el mismo crecimiento espiritual y aconsejarles, no dejen de crecer espiritualmente para que gobiernen la carne y su matrimonio sea mejor. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, si te casas no pecas. Yo no estoy, dice Pablo, yo no estoy diciendo que peques. Yo te estoy diciendo que mejor no te cases. Porque si te casas vas a tener aflicción de la carne. Si la doncella se casa, tendrá aflicción de la carne, ¿sí? Y entonces fíjate a mí, estos versículos que quiero entrar ahorita en que los leamos ahí, mira, vamos aquí a 1 Corintios 7:36. Abre tu Biblia ahí en 1 Corintios 7:36. Sí, dice, vamos a leer el 35. Dice, esto digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, no quiero decirles no te cases, ¿no? Sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento te acerques al Señor. Dice en el versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así se haga, haga lo que quiera, no peca, que se case. Si algún padre de familia dice, sí, mi hija virgen, que ya tiene edad para estar casada y no se casa, si la quieres casar, cásala, ¿sí? Dice, pero en el versículo 37, ¿sí? ¿Qué tal, Carlos Cero? Buenas noches. Dice en el versículo 37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, o sea, guardar a su hija virgen, es decir, que no se case, bien hace, ¿sí? Bien hace, o sea, a ver, Pablo, me estás diciendo que yo puedo mejor decidir que no se case. Dice en el versículo 38, vamos a entender estos versículos bien, mis hermanos. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Qué impresionante. Dice el apóstol Pablo, dice, no, yo no estoy en contra de la voluntad de Dios. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Pero yo te puedo decir una cosa, si tú te casas como el pecado, el hombre cayó en pecado, entró el pecado en el hombre y entonces estar casado es aflicción de la carne. Entonces yo te digo a ti, papá, si crees que quieras casar a tu hija, haces bien. Pero te quiero decir que si no la das en casamiento, haces mejor. Haces mejor, o sea, diciendo, tu decisión es mejor. Entonces vuelve a dejar lo mismo. Lo que está diciendo en 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, ¿sí? Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro a la verdad de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, no casarse. Y esto parece como contraproducente, como si fuera contra la voluntad de Dios. Y no, lo que está diciendo Pablo es que estar casado es aflicción de la carne. Es decir, cuando un matrimonio no ha llegado a Cristo, no ha nacido de nuevo, en primer paso, estar casado es una verdadera aflicción. Son muchos problemas los que se vienen.
Después, si ya están en Cristo y son niños en Cristo, no hay diferencia con los que no tienen a Cristo. Es decir, sigue habiendo mucha aflicción. Pero si esa persona crece espiritualmente, si ambos crecen espiritualmente, van a estar muy bien. La mejor situación en la que pueden estar es estar casados. Porque Dios lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces cuando está gobernado el pecado, es muy hermoso estar casado. Es muy hermoso estar casado. Eso no evita que habrá momentos de fricción, habrá momentos. Pero no hay cosa mejor que estar casado, ¿sí? Entonces, yo te puedo decir ahorita que ¿por qué Pablo dice aquí, versículo 38, de manera que el que la da en casamiento a su hija, hace bien? Y el que no la da en casamiento, hace mejor. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Por qué dice esto Pablo? Mira, vamos a leer el versículo 39. Perdón, hasta el 38. Es decir, ¿por qué Pablo dice que es mejor que no se case? Por la aflicción de la carne. Entonces se hace cuenta que le dice a un padre, oye, mira, tú amas a tu hija o tú amas a tu hijo. Así es que si tú lo das en casamiento, ¿sí? Yo te puedo decir que va a tener aflicción de la carne. Si quieres que tu hija no sufra, no la des en casamiento. Tenla contigo, va a ser más feliz. Porque lo único que va a suceder es que ahora vas a estar sufriendo como papá de ver que tiene problemas con su marido, hay mucha aflicción. Es diferente si hay crecimiento espiritual, por eso yo quiero dejar muy claro esta parte. Si tu hijo, tu hija ya nacieron en Cristo, que se casen con otro cristiano del mismo crecimiento espiritual. Pero si tu hijo o tu hija es cristiano y ha crecido espiritualmente y escoge una persona con el mismo crecimiento espiritual, le va a ir de maravilla, ¿sí? Pero ahora quiero que te imagines este caso, que eres un hombre del mundo, no has llegado a Cristo y tú das a tu hija en casamiento. Lo más seguro es que a tu hija le va a ir como en feria con un varón que se va a enseñorear de ella, ¿sí? Y que hay casos donde golpean a la mujer, y quiero ponerte en el caso de papá, que te enteres que a tu hija la golpea ese tipo con el que se casó, y digo tipo porque no tiene otro nombre de poderle decir, ¿no? Que la agrede a palabras, o sea, quisieras agarrarlo y colgarlo del poste más alto. Lo quisieras colgar del poste más alto porque no es justo que a tu hija la traten así. Pero todo es resultado de la carne, mis hermanos. Todo es el resultado de la carne, ¿no? Entonces, mira, yo así recuerdo historias. Yo era más o menos joven cuando a una persona, no me acuerdo, ahora sí ya tiene tantos años, que llegaba el papá y los hermanos y golpeaban al esposo de la hija o el esposo de su hermana. Porque este hombre golpeaba a la muchacha. Y este cuate estaba amenazado de que si golpeaba a su esposa, su papá iba a ir a golpearlo con sus hermanos, con sus hijos de él, ¿no? Sus hermanos de ella, ¿sí? Entonces, mis hermanos, como papá no puedes hacer nada cuando ni tu hija te dice, es que me acaba de maltratar, es que me agarró y me empujó, me golpeó o me quería ahorcar, o sea, es desesperante. Por eso Pablo dice, si tú la das en casamiento haces bien, pero si no la das en casamiento haces mejor. Haces mejor, o sea, es mejor que no la des en casamiento a tu hija. Porque está hablando de la hija en especial. Fíjate, aquí vuelvo a leer, para podernos entonar claramente con lo que estamos estudiando el día de hoy de matrimonios, dice en 1 Corintios 7:36, pero si alguno piensa que es impropio, que no está correcto, que su hija virgen, que ya tiene edad para casarse, y es necesario que se case, haga lo que quiera, no peca, que se case.
Si tú piensas que no está bien que tu hija se quede soltera, cásala. Pero Pablo dice, pero cuidado, prepárate porque el cónyuge que le va a tocar es un hombre es más fuerte que tu hija. Y le va a ganar la carne y la ira y te la puede hasta golpear, te la puede agredir, ¿sí? Y esto, y esto lo estamos enseñando muy importante porque muchos de nosotros, si hubiéramos conocido esto antes, hubiéramos tomado medidas más fuertes con la cuestión de los cónyuges de los hijos. Por eso es muy, muy importante casarse con alguien que es cristiano con el mismo crecimiento espiritual. Versículo 37, pero el que está firme en su corazón, fíjate, el que está bien seguro, ¿sí? Sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha decidido, ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, ¿sí? Como dice Alberto, sí, Alberto, así es desgraciadamente, hace bien. Versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Hace mejor. Mira, muchas veces estamos preocupados porque nuestros hijos se casen porque ya llegaron a cierta edad y el otro, ¿no? Mira, si tus hijos tienen un buen crecimiento espiritual, se saben guardar de no tener relaciones. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Mira, hay una cosa bien importante. Un antídoto que tenemos para poder estar en contra de la carne es la oración. Es escuchar la palabra de Dios. Es un antídoto. O sea, cuando tú estás en la carne es muy difícil conectarse con el Espíritu, porque ambos se oponen. Ambos se oponen. Mira, vamos aquí al libro de Gálatas 5:17, ¿sí? Vamos aquí a Gálatas 5:17 y nada más voy a decir, cuando Pablo les dice a los Gálatas, anden en el Espíritu. Aquí en Gálatas 5:17, 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no le den de comer a la carne, porque dice en el 17, porque el deseo de la carne va contra las cosas del Espíritu, ¿sí? Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mira, yo pongo este ejemplo que a mí me pasa, ¿no? Si a alguien no le pasa, pues lo felicito, ¿no? Lo felicito, pero cuando tú estás bien enojado, que alguien te diga, a ver, vamos a orar. No, ¿qué voy a orar? ¿Cómo vas a orar cuando estás bien irritado? Estás en la carne, estás en ira, estás en enojo, estás en pleito. No se lleva. Entonces imagínate cuando viene para un joven el deseo de la parte de la carne, de tener relaciones, de un pecado, ¿sí? Entonces lo que te aconsejo siempre es orar. Es orar. Ahora, el punto de partida de esto, ¿por qué Pablo, el apóstol Pablo, nos dice en la palabra de Dios, ¿sí?, que es mejor que se queden sin casar? ¿Sí? Pues porque hay un problema con la carne, ¿sí? Ahora, si hay crecimiento espiritual, yo te puedo asegurar que mucho mejor va a ser tu matrimonio. Mucho mejor. Si hay un crecimiento donde tu hombre interior está creciendo y tu alma está siendo renovada día con día, vas a ver que tu matrimonio va a estar mucho mejor. Por eso dice el Señor aquí en Efesios 4:22 para todos los cristianos, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de ese hombre viejo, de ese hombre lleno de carne, lleno de pleitos, de celos, de contiendas, de fornicaciones, de adulterios, de borracheras, de orgías y de todas ese tipo de cosas. Despójate de él. Y despojar es, oye, me despojaron, cuando dicen, a fulano lo despojaron, sí, porque no pagó la renta, y le sacan todas sus cosas a la calle. O sea, echas fuera el hombre viejo, ¿sí? Y dice,
Este hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es que renueva tu mente en el espíritu de mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístete de ese nuevo hombre que puedes vestirte. ¿Por qué te puedes vestir? Porque naciste de nuevo, porque puedes recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya está implantada y cuando la escuchas, el Espíritu te la revela y cambia tu alma. Ahora fíjate una cosa importante. Aquí hay lo que Pablo está hablando para las viudas, ¿no? O viudos, o sea, porque mira, hablando de las viudas y los viudos, a mí me impresiona aún en el caso de muchos ministros, y hablo de ministros de la palabra de Dios, que se quedan viudos y que ya al poquito, a los 3 meses ya están casándose, ¿no? Algunos aguantan un año, otros ya de inmediato cambian, ¿no? Hasta se vuelven, fueron ministros durante muchos años y se consiguen una mujer de 25 años más joven, ¿no? Y hasta ellos ya se dejan la melenita y acá, y el bigotito para verse más pachecones acá, ¿no? O sea, más modernos, ¿no? O sea, como que, y le dices, es con la que se va a casar. Dices, espérame, tiene 25 años menos. ¿Por qué se va a casar? Pero mira, dice, versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive, ¿sí? Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ese es un consejo para los cristianos. O sea, si me preguntas, esos ministros que se enviudaron y se volvieron a casar, ¿pecaron? No pecaron, no pecaron. Pero dice Pablo en el versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Más dichosa será esa mujer viuda que se quede sin casa. Y todavía dice Pablo, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, ahora, ¿por qué dice Pablo que más dichosa va a ser si se queda? Pues porque puros problemas de la carne va a traer. O sea, y a esto voy. Voy a pensar en un ministro. Tiene un crecimiento espiritual, gobierna su carne. Se casa con una mujer más joven, ¿sí? Esa mujer también tiene sus pecados, o sea, tiene su carne donde está la concupiscencia, ¿no? ¿Sí? Entonces se une con este ministro y entonces se vuelven una sola carne. Entonces, el pecado o la concupiscencia que tenía esta mujer, más la concupiscencia que tenía este varón, se unieron, porque ese nunca se va a quitar, como dice Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿No? ¿Recuerdas aquí en Romanos 7, dice, en el 7:24 dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Así es que, entonces, quizás este ministro, ya con su esposa con la que falleció, donde enviudó, ¿sí? Donde enviudó, entonces al estar unido con el ministro y con esta esposa que tuvo durante toda la vida, ellos dos ya habían gobernado cada quien su pecado y era casi el mismo porque se habían hecho una sola carne. Entonces su vida era agradable, ¿no? Ya, como dije hace un rato, si tú tienes un buen crecimiento espiritual, tu esposa tiene un buen crecimiento espiritual, tu matrimonio va a estar mejor. Y así ha de estar este matrimonio, bien, sin problema, ¿sí? Marcela, sí, yo creo que es mejor quedarse sola que mal acompañada. Pues sí, hay hasta una canción, más vale solo que mal acompañado. Pero ya me sacaron un poquito del tema, pero mira, a lo que yo voy es esto. Ahora, este ministro, casado con una esposa que duró muchos años, pero pues le tocó a la esposa ya partir con el Señor, bueno, pues él se queda solo y va y se casa con otra mujer
que a lo mejor es cristiana, lo dice, pero también es cristiana. Ah, sí, 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 qué bueno que es cristiana, ¿no? Y ha crecido también espiritualmente. Ah, está perfecto, entonces gobierna su pecado. Pero al unirse, unen ese pecado. Entonces, ese pecado, como decir algo, no lo conocía este ministro. Este ministro no conocía ese pecado. O sea, para él es gobernar un nuevo pecado, que lo va a poder gobernar con el crecimiento espiritual, ¿sí? O la mujer esta que se casa con ese ministro porque es muy famoso, porque es lo que ha pasado. Yo he visto que hay mujeres, sí cristianas, pero se casan con un ministro que es muy famoso y se están casando por la fama, no por otra cosa. Entonces, pero al casarse con este ministro, se traen el pecado de él. Y entonces es una nueva novedad ese pecado, un pecado que dices, ¿qué tan fuerte viene? ¿Cómo está? Qué difícil, qué difícil gobernarlo. Entonces ese ministro deja de ser ese ministro que era. ¿Por qué? Porque no va a estar en el espíritu para ser un instrumento de Dios. Ahora le va a pasar lo que dice 2 Timoteo 2:20. 2 Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de los deshonrosos, los viles, será un hombre santo, un instrumento para Dios, ¿sí? Que va a servir a Dios. Entonces cuando le llega a estos nuevos pecados, ahora se tiene que limpiar de estos nuevos. Se tiene que limpiar de estos nuevos que por decir algo no los conocía. Mira, vamos aquí a 2 Timoteo 2:20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de los viles, será un instrumento para honra. Este ministro ya era para honra. Era un ministro santificado. ¿Por qué dejó de ser santificado? Pues porque ahora ya le ganó otra vez la carne y se está peleando ahora con la nueva cónyuge que consiguió. Finalmente no pecó, pero se trajo un nuevo pecado, ¿sí? Y ya no está santificado, ya no es útil al Señor porque necesita primero limpiarse y está dispuesto para toda buena obra. Aunque él quiera estar dispuesto para toda buena obra, ya no es usado por Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir, mi hermano? Para los que enviudan, ¿sí? Las que enviudan es mejor quedarse así. Si no están en Cristo, ahora voy a tomar el tema. De todos aquellos que llegan a quedarse viudos o viudas sin estar en Cristo. El ejemplo lo tenemos muy claro. Muchos nos ha tocado ver algunos viudos o viudas que se vuelven a casar. Y lo único que sucede es que se pasaron de un sartén caliente a otro más caliente, ¿sí? Donde la vida se vuelve más difícil. Y si ya son viudos o viudas que ya hicieron su vida, traen su forma, ya nada más están viendo cómo se bajan la lana, ¿no? Cómo se gana un pleito al otro. Cómo le saca una casa nueva a un coche nuevo o un vestido nuevo o viceversa, ¿sí? O sea que eso de que vuélvete a casar y es que fulanito de tal enviudad, pues, se volvió a casar, sí, no pecó, no pecó, nada más pregúntale cómo le va, ¿no? Porque no hay vuelta de hoja, o sea, es aflicción de la carne. Entonces, para resumir la cosa de las viudas y los viudos, lo mejor, mis hermanos, es no casarse, no volverse a casar, y más si Dios te dio una larga vida con tu cónyuge. Es decir, yo pienso en mi caso, y mi esposa y yo le hemos platicado, estamos por cumplir 50 años de casados, dices, vamos a dedicarnos al Señor, a servirle al Señor, si cualquiera de los dos nos toca partir en algún momento, ¿no? Ella siempre lo ha dicho, yo me dedicaría al Señor, y yo creo que yo haría lo mismo, ¿no? ¿Sí? Así es que
Si Jesús es nuestra cabeza, ¿qué más podemos pedir? Claro. Entonces, lo mejor es quedarse así. Ahora, para el tema de de las vírgenes, ¿sí? Como dice aquí, Pablo dice, mejor no te cases, mejor no te cases. Ahora, desde luego que no es bueno estar solo. La voluntad de Dios es que estés casado. Así es que si tú estás en Cristo, ¿sí? Tú sigue creciendo. Si eres, bueno, primera parte. Eres soltero. Eres soltero. Partamos de esa base. El mensaje que estoy hablando ahorita, ¿sí? Eres soltero. Tú sigue creciendo espiritualmente y deja que se haga la voluntad de Dios. Si Dios quiere que te cases, te va a mandar un cónyuge con el mismo crecimiento espiritual, y si viene de Dios vas a tener el mejor matrimonio. ¿Sí? El mejor matrimonio. Pero para esas personas solteras jóvenes, me estoy refiriendo a varones y mujeres, que están jóvenes y que quieren casarse. Ay, tienen tantas ganas de casarse, que le dicen los papás, pero que sea cristiano. Y lo primero que hacen es llevarlo a la iglesia. Ya está yendo, ya, el primer paso. Y con que escuchen que digo, recibí a Jesús como Señor y Salvador, y ya con eso dicen, de aquí me prendo, ya es cristiano, ya la podemos hacer. Y resulta ser que el otro ni nació de nuevo, y ese joven o esa señorita no supo esperar en el Señor, va a tener aflicción de la carne. Va a llegar con sus papás, mira, ya es cristiano, ya fue el domingo. Y dijo que sí. Prepárate porque te viene aflicción de la carne. Lo mejor es esperar la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo mejor es esperar la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios tiene el mejor matrimonio para tu vida. ¿Sí? Si tú estás en Cristo, eres soltero y estás en Cristo, sigue creciendo. No trates de buscar un cónyuge. Deja que Dios te lo envíe. Deja que Dios mande esa persona. ¿Sí? Y las cosas se van a dar solas. Mira, los cristianos no vivimos en las coincidencias, vivimos en las diosidencias. ¡Ay, qué coincidencia que me fui de viaje y allá la conocí! Allá lo conocí. No, tú caminas en las diosidencias sin tratar de procurar hacer lo que tú quieres. Deja que sea el tiempo de Dios. Como dice Linda, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y ahora dices, a ver, pero ¿qué vamos a hacer con esa necesidad del sexo que Dios puso en un joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, es decir, el antídoto. El antídoto es la oración. El antídoto es la oración. El antídoto es escuchar la palabra de Dios. Ahí está la solución. Ahora, papás, si tus hijos no han llegado a Cristo, no sueltes la oración. No sueltes. Dios es fiel, ¿sí? Pero si tu hijo o tu hija ya está teniendo relaciones sexuales con alguien, ya se volvió una sola carne, cásalos. Digo, haz lo que me dice el apóstol Pablo. Haces bien, no pecas, si la das en casamiento, si no lo casas, haces bien. O sea, pero mi consejo, hagas lo que tú quieras. Yo no quiero que digas, el pastor dijo. No, yo lo único que te digo es, si ya tienen relaciones sexuales, cásalos. Ya se hizo una sola carne. Ya arrancó una maquinaria que no se puede parar. ¿Sí? Al menos que haya mucho crecimiento espiritual y haya mucha oración
y mucha comunión con el Señor para detener ese deseo, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero también podemos decir, bueno le sería a la mujer no permitir que la toque, porque también ella va a arrancar el motor, ¿no? ¿Sí? O sea, desde el momento que ya te acercas a una persona, ya traes el switch puesto. Ya nada más el tocar a la mujer es meterle la marcha, ¿no? Y acuérdense, mis hermanos, la distancia de la sala a la recámara es muy corta, ¿sí? Así es que a los papás yo les digo, esa situación de decir, es que mi hija, es que mi hijo quiere tener novio, la distancia de la sala a la recámara es muy corta, porque siempre lo hemos dicho, ¿para qué es el noviazgo? Como yo les he predicado a los jóvenes cuando me tocaba predicarles ahí algún día, a ver, dime, ¿para qué quieres tener novio? Ay, para tener un amigo, ay, para tener una amiga. Para eso no necesitas abrazarla, para eso no necesitas besarla, ¿sí? Finalmente, el noviazgo no es otra cosa más que el camino a la recámara. Otros dicen, el noviazgo es el camino al matrimonio, el noviazgo es el camino a la cama. Y lo único que va a suceder es que va a haber fornicación. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿sí? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí hay un antídoto perfecto. Fíjate una cosa muy importante, disculpen que me estoy pasando un poquito más de tiempo, pero empezamos un poquito tarde, ustedes me lo permiten. Hay una cosa importante. En la Biblia no existe un versículo que diga que para casarse hay que casarse a los 30 años. No hay un versículo que diga la edad para casarse, ¿sí? En la Biblia no existe. ¿Por qué? Porque Dios establece, dejará el hombre, gracias Marcé, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, estamos de acuerdo que hay una edad donde ese motor al que nos estamos refiriendo, que es el sexo, se arranca con mucha facilidad, ¿sí? Es decir, no necesita que le pasen corriente, ya trae la corriente. O sea, los coches cuando hay que pasarles corriente es porque su batería ya se bajó, ¿sí? Entonces, eso déjaselo a los viejitos, hay que pasarles corriente para que arranque. Pero a los jóvenes arrancan solos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que hacer con los hijos que son solteros, sí, gracias a Dios que es interesante. Es un tema que es muy, muy interesante. Dices, a ver, voy a poner, ¿qué tenemos que hacer como padres? Número uno, orar para que nuestros hijos tengan un encuentro con Cristo, ¿sí? Así es, Janet, el noviazgo es el permiso para tocarse y besarse, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, el punto está así. Papás, ¿qué tengo que hacer con mi hijo? ¿Qué tengo que hacer con mi hijo? Número uno, no dejar de orar, que tengan un encuentro con Cristo. Número dos, que no tengan novio. Parece muy duro, pero es una verdad. Cuidado, porque el noviazgo, como puso ahorita Janet, es el permiso para abrazarse y besarse, y ese motor se pone a toda revolución, ¿no? Agarra, se va a 3.500 revoluciones, y a eso no lo paras. No lo paras. Y van a acabar teniendo relaciones. Y por eso vienen, ¿sí? Gracias, ángeles, ¿sí? Por eso vienen la situación que se embaraza, viene un bebé en camino, y desafortunadamente cuando no se está en Cristo, la verdad lo voy a decir, hay muchos patanes que no se quieren casar. Que no se quieren casar. Simplemente yo no me caso, ¿no? Hazle como quieras, y dejan a la jovencita con el problema. Y ahí están los resultados de las madres solteras, ¿sí? Entonces, número uno, orar para que estén en Cristo.
Segundo, prohibir el noviazgo. Tercero, buscar que todos estén llenos llenos de la palabra, llenos de actividades, de deportes, de cosas que no los lleven. Cuidado con las Televisa y TV Azteca y las comedias, están llenas de noviazgos de jóvenes y de todo este tipo de cosas. ¿Eh? Ahora, si tú ves que tu hija, tu hijo ya arrancó ese motor y ya anda de novio, cásalo. ¿Sí? Cásalos, ya, ¿sí? Si tú estás preocupado, mira, como le decía yo una ocasión a unos papás, mira, cuando tu hija, tu hijo está de novio, en especial tu hija está en la sala de tu casa, tú te la pasas asomado a la sala, te sientas en el comedor y tu hija te dice, ay papá, ya súbete, no estés aquí. Y tú estás ahí en la recámara, ahí ni estás colgado ahí en la escalera asomado a ver qué está pasando. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Entonces, mira, si los casas, hasta tú mismo los acompañas a la recámara y les cierras la chapa. Tú llevas, ay, qué bueno que ya te casaste. Aquí está tu recámara, mijita, aquí te quedas con tu esposo. Y hasta les dices, buenas noches. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, lo mejor es que si ya tienes un hijo, una hija, que ya arrancó algo que es natural, que Dios puso en el hombre, que se case. Que se case. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de casarse? Número 1, con un nacido de nuevo. Primero. Segundo, que haya crecimiento espiritual. Entre más crecimiento espiritual, mejor es el matrimonio. Entonces podemos entender al apóstol Pablo cuando él dice, a ver, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, pero Pablo dice, yo quisiera que se quedaran como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, si no tienen don de continencia, aunque sean viudos, cásense, si no tienen don de continencia, o sea, el evitar el sexo, ¿no? Y entonces, aquí el apóstol Pablo dice, si alguien ha decidido que su hija no se case, hace bien. Dice, si alguien decide que su hija se case porque ya pasa de edad, hace bien, pero hará mejor si mejor no la casa. Pero, a ver, papá, o yo me pongo, a ver Pablo, pero si mi hijo o mi hija pues ya arrancó esa maquinaria, no, pues ya cásalo. Así es que ese lema del mundo que dice que se casen a los 35 para que disfruten, no es bíblico. Ese que nos decían, no te vayas a casar, disfruta tu soltería. ¿Qué disfruta tu soltería? Un montón de personas que pasan por ahí y se vuelven una sola carne con mucha gente. ¿Sí? Así es que mis hermanos, este tema lo quería yo, dice que ya no se ve. Mis hermanos, pues yo me vine aquí porque tuve señal, pero que lo que no tengo es luz. Así es que los amo muchísimo. Perdón si piso callos, pero es la verdad. La palabra de Dios siempre nos lleva a obedecerla, ¿sí? Así es que más vale obedecer a Dios, ¿sí? Obedecer a Dios. Cada quien que tome su decisión, aquí está lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Qué bueno que llegamos a Cristo y podemos conocer estas verdades, ¿sí? Así es que Dios quiere que disfrutemos esta tierra, crezcamos espiritualmente, porque la voluntad de Dios es estar casados, ¿sí? Con todo lo que acabamos de hablar para decir, ¿sí? ¿Qué es lo que más conviene? Así es que cierra ahí tus ojos, ¿sí? Padre mío, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos lleva a ser bendecidos, Señor. A ser bendecidos, a conocer tus misterios y conocer por qué tú nos ordenas, Señor, mejor crecer espiritualmente por nuestro bien, para que vivamos bien. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te exaltamos, mi Señor, y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Padre,
en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, gusto en saludarlos. Estamos listos para mañana, jóvenes, y después afirmándose en los principios básicos. Y recuerden, oración el sábado y nos vemos el domingo. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.